Sí, sí. Eso ¿Te sucede. parece, Ele, que Bueno, arranquemos? vamos empezando, me parece que está muy bien, así que voy a presentarla muy rápidamente porque justamente la charla de Agustina consiste en contarnos cómo llegó al trabajo editorial y cómo es que se desenvuelve en esto, cómo es que de la vocación científica surge este trabajo editorial. Agustina estudió microbiología, como ella estaba comentando recién, en la Universidad Nacional de Río Cuarto, y allí, de allí se movió, digamos, a estudiar en su doctorado, un doctorado en biotecnología, interacciones célula-célula mediadas por proteínas, en biofilms de Staphylo aureus, en el laboratorio de Íñigo Laza. A quien en cualquier momento vamos a invitar también a dar una charla. Íñigo tiene temas hermosos realmente, así que también en cualquier momentito lo vamos a contactar, porque es muy agradable escuchar sus charlas en Navarra, en España. Y de allí ella se mudó a Houston, a Texas, para sus estudios postdoctorales en el laboratorio de la doctora Adriana Rosato, en el Texas Medical Center, y allí siguió estudiando mecanismos de Staphylo aureus, de resistencia de cepas meticilina resistentes. Y se unió a este trabajo editorial en enero de 2020, así que justo para la pandemia, allí llegó Agustina al trabajo editorial de Nature Microbiology. Así que te agradecemos enormemente, Agustina, en nombre de todos los miembros de SAMIGE que te hayas prestado, digamos, para esta conferencia. Sobre todo para la gente joven que a lo mejor quiere tomar otro camino que no sea el experimental de mesada, y sin embargo estar en contacto completamente con la ciencia y con esta dinámica editorial que es tan particular y que está congregando, veo todo el tiempo un poco, creo que todos recibimos mails en donde muchas de las editoriales están justamente invitando editores jóvenes, ¿no? con trayectoria joven, así que bueno, es una buena oportunidad para que nos cuentes en qué consiste y cómo se recluta este tipo de trabajos y la dinámica del mismo. Bueno, mil gracias de vuelta, Agustina, porque sé que tu agenda, sé específicamente que tu agenda hoy era súper apretada y te hiciste este espacio para poder estar con nosotros hoy, así que mil gracias y adelante. Bueno, muchísimas gracias. Les recuerdo a todos, perdón, que te interrumpa de vuelta solo para esto, apagar los micrófonos, pueden dejar las cámaras abiertas, el que tenga oportunidad, que no tenga problemas de conexión, para acompañar, digamos, visualmente a Agustina en su charla, y dejamos las preguntas para el final, aunque si alguien quiere intercalar, a lo mejor, y vos te sentís cómoda con que intercale alguna pregunta, dadas las características de esta charla en particular, que no es un seminario experimental, lo puede hacer también, nos deja en el chat pregunta y vamos tratando de abrir entonces, si quieren intercalarlo en esta ocasión. Bueno, mil gracias, ahora sí te dejo. Bueno, muchas gracias, Eleonora, por la presentación y por invitarme a participar de estos seminarios. Bueno, como ya dije, un placer. Así que, bueno, espero que les sea útil y, bueno, vamos a empezar un poquito en qué va a consistir mi presentación, que va a ser bastante similar a la que di en el IBR, en Rosario, cuando estuve en diciembre. Bueno, voy a contarles un poco cuál es mi background, cómo llegué a este trabajo que estoy haciendo como editora, en qué consiste principalmente el trabajo y por qué básicamente lo hago, ¿no es cierto? Y después preguntas, bueno, de cualquier tipo que tengan. Entonces, yo, bueno, estudié, a Eleonora comentó un poquito mi trayectoria, pero bueno, brevemente estudié microbiología en la Universidad Nacional de Río Cuarto, y bueno, ahí un poco, cuando terminé, yo quería, por curiosidad, siempre fui muy curiosa, entonces quería probar a trabajar en otro país y hacer ciencia en otro país, ¿no? Y bueno, ahí me contacté con Íñigo Laza justamente, y bueno, surgió la posibilidad de pedir una beca y empecé a hacer el doctorado en su laboratorio.
y en el 2016, bueno, obtuve el doctorado, así que la verdad que fue una experiencia muy rica a todos los niveles, personal y profesional. Bueno, en el laboratorio de Íñigo aprendí un montón de cosas, y durante ese tiempo también tuve la posibilidad de hacer una corta estancia de investigación en el Imperial College, en un laboratorio de biología estructural. Yo la verdad es que no manejaba todas las técnicas biofísicas, cristalografía, así que bueno, también fue mucho aprendizaje, ¿no? Al estar en contacto por primera vez con todas esas técnicas. Y bueno, una vez que terminé el doctorado, en el Labo de Íñigo, no estaba del todo segura qué es lo que quería hacer, si quería seguir, si seguir en academia, o si igual tirarme más para la parte privada, o si cambiar radicalmente, no estaba segura. Yo ya tenía como una idea de que, analizando un poco, ¿no?, mi paso por el laboratorio durante el doctorado, que lo que me gustaba, que inclusive, o sea, disfruté mucho más escribiendo la tesis y leyendo los papers y escribiendo la discusión de la tesis o armando los artículos que luego enviamos para publicar, que el trabajo de mes, digamos, de laboratorio en sí, ¿no? Eso ya como que ahí iba teniendo una pauta de que igual tenía que cambiar de camino. Pero bueno, dije, voy a intentarlo un poco más para ver si, para realmente estar segura, ¿no?, de la decisión que iba a tomar. Entonces, bueno, ahí me fui de postdoc al laboratorio de Adriana, en Texas. También fue una experiencia increíble, porque bueno, ahí en Texas, en Houston particularmente, está este centro médico gigantesco, donde hay un montón de universidades, un montón de hospitales, o sea, hay muchísima investigación, cosas muy interesantes, muchos laboratorios, muchos grupos, y es un ambiente en el cual también se estimulaba mucho, digamos, había muchos seminarios y muchas jornadas de carreras alternativas a la ciencia, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me apunté en unas cuantas de esas jornadas, y ahí empecé como a tener una idea un poco más general y más clara de las distintas, de los distintos caminos que uno puede tomar después de haber estado, después de haber tenido su PhD y haber hecho un postdoc, ¿no? Que no solo es el camino de la investigación académica, sino que hay un montón de otros caminos más. Y entre uno de esos caminos era justamente la posibilidad de trabajar en comunicación científica, ¿no? Que abarca obviamente a su vez un montón de otras cosas, pero bueno, escribir, editar, divulgar ciencia. Y bueno, continué a hacer un poco más de investigación en esa área, que eran cuáles eran los distintos puestos que se ofrecían, a dónde estaban, dónde podía trabajar de eso. Empecé a contactarme con mucha gente también, sobre todo a través de LinkedIn, gente que ya se dedicaba a estos trabajos, como para preguntarles, bueno, ¿cómo es tu día a día? ¿Te gusta? No sé, ¿qué pros y contras le ves a este trabajo? Y bueno, después de todo ese proceso de investigación, justamente, ¿no?, de qué hacer, de cuál era mi siguiente paso, regresé a Argentina, y ahí empecé a buscar y focalizar mi búsqueda laboral, bueno, en este ámbito, ¿no?, de la comunicación científica, ya segura de que no quería seguir en investigación académica. Y bueno, me postulé a varios puestos de trabajo, tuve varias entrevistas, y entre una de ellas fue para Nature Microbiology, y fue todo remoto, así que bueno, después de la entrevista ya me mudé para Londres en enero del año pasado, y empecé a trabajar con ellos. Ese fue un poco mi camino hasta estar, bueno, trabajando en esta revista hoy en día. Bueno, yo trabajo para esta compañía, ¿no?, de la que forma parte Nature Microbiology, que tiene oficinas en un montón de lugares en el mundo. Las principales, y desde donde trabajan la mayoría de los editores, son Londres, Nueva York, Berlín, Shanghái, Sydney. Y bueno, yo estoy en la oficina justamente de Londres. Ahora mismo no estamos yendo a la oficina por el tema de la pandemia, pero se está hablando de retomar
ya de vuelta de acá, calculo, a unos meses, con la posibilidad de trabajar un poco remoto y un poco desde la oficina, ¿no? Bueno, el grupo dentro de Springer Nature tenemos lo que es todas las revistas que están dentro del grupo de Nature Research y los Nature Research Journals. Tenemos obviamente la más importante, la más conocida es Nature. Luego tenemos revistas más específicas que, bueno, abarcan o cubren distintos campos más específicos de la ciencia, como Nature Microbiology, Immunology, Medicine, etc. Hay luego un grupo de revistas que se dedican a publicar solamente revisiones, perspectivas y demás, que son las Nature Reviews, también son específicas de acuerdo a cada campo dentro de la ciencia. Luego Nature Communications, luego están los Communication Journals, Communication Biology, Communications Medicine, Communication Physics, Scientific Reports también, que publica muchísima cantidad de artículos, y bueno, va variando entre una revista y otra, obviamente va variando, bueno, no solo el impacto, sino bueno, el tipo de investigación que se publica, ¿no? Si el tipo, si es open access o no, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, esta filmina es un poco para, tiene ahí unos cuantos números puestos, pero es para que ustedes tengan una idea un poco de la selectividad que tienen algunas de estas revistas, ¿no? Por ejemplo, Nature o los Nature Research Journals. Son datos del 2019, así que están un poco desactualizados, pero bueno, más o menos es para que vean un poco ¿no? la tendencia y qué es lo que pasa en los números que se manejan en estas revistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el 2019 de más o menos 56.000 manuscritos que llegaron, o sea, que se sometieron a las revistas, a Nature y los Nature Research Journals, solamente 9.000 o casi 10.000 se mandaron a revisores, ¿no? Y de esos 10.000, 4.500 llegaron a aceptarse finalmente, ¿no? El resto que no se mandaron a revisiones se transfirieron a alguno de los otros Nature Research Journals, ¿sí? Y 3.800 se terminaron publicando en alguno de esos Nature Research Journals. Entonces, claro, esto nos hace ver un poco ¿no? Justamente eso, la selectividad de estas revistas, que leemos mucho nosotros como editores, pero tenemos una labor complicada a la hora de, bueno, seleccionar, ¿no? Y mantener esa selectividad de estas revistas, ¿no? Esta otra diapositiva es un poco para mostrarles todo el personal, ¿no? Y la gente que trabaja para estas revistas, para mantener estas revistas en los estándares en los que están, ¿no? No es solo el trabajo de los editores. Los editores, la mayoría, todos, son, bueno, personas que tienen un PhD en la área correspondiente en la cual, ¿no? En la revista que estén trabajando. Algunos tienen postdoc, pero en general son todas personas que tienen, bueno, un background muy sólido a nivel científico, ¿no? Y en mi caso particular, por ejemplo, fue justamente eso. Fue un poco lo que yo hice durante mi etapa de investigación académica, lo que me permitió, digamos, estar en este puesto como editora en Nature Micro, ¿no? Y más allá de todo, de estos editores que hacen un trabajo impresionante, ¿no? Y súper dedicado, hay un montón de gente que trabajan en copy editing, que trabajan en la parte de producción, o inclusive editores de arte, que bueno, que tienen digamos, un rol fundamental a la hora de mantener todo el proceso editorial muy fluido, ¿no? Gracias a ellos, bueno, los artículos que leemos, ¿no? Ya finales son lo que son. Entonces, bueno, nada. Y después también la parte de los asistentes editoriales, que por lo general son 1 o 2 por revista, y la verdad que también hacen un trabajo increíble porque nos ayudan un montón a nosotros, a los editores, en la comunicación con los autores de los papers, en todo el proceso de manejo, ¿no? Realmente, bueno, sin ellos sería un caos. Así que todo este es el personal que está trabajando para estas revistas.
bueno, entonces, como ya les dije un poquito antes, los Nature Research Journals, por ejemplo, Nature Microbiology, Nature, son revistas, bueno, muy selectivas, que tienen una aceptación un porcentaje de aceptación de papers muy bajo, tienen un alto factor de impacto, y se focalizan más que nada en la novedad, ¿no? de un descubrimiento o de un artículo, ¿no? De un trabajo, y cuán interesante es ese trabajo para el campo en general, por ejemplo, en este caso de la microbiología, ¿no? Además, obviamente, de todos los aspectos técnicos y de datos, que también es fundamental. Detrás de cada una de estas revistas, como ya les comenté, hay un staff de profesionales totalmente dedicados, ¿no? que tienen un background científico sólido y que saben de lo que están leyendo y saben lo que están haciendo. No hay editores externos, son todos editores in-house, por lo menos para los Nature Research Journals. Y bueno, cada una de estas revistas es editorialmente independiente, ¿no? de las otras. En el caso de Nature Microbiology, bueno, se lanzó en el 2016 y bueno, el objetivo es cubrir justamente todas las áreas de la microbiología, todas. Publicamos alrededor de 10 artículos al mes, lo cual es bastante poco considerando la cantidad de artículos que recibimos, ¿no? Las submissions que recibimos al mes. Que es más o menos alrededor de 200, obviamente varía de acuerdo a la época del año, varía de acuerdo al año, en este caso, o sea, el año pasado y este año fue bastante más por todo el tema del COVID, entonces, bueno, pero más o menos esos son los números, ¿no? Y de esas submissions, alrededor de un 10% se manda a revisores y un 5% se termina publicando. Este es el grupo de editores que está detrás de Nature Microbiology. Susan Jones es la Chief Editor, ella se incorporó el año pasado, antes trabajó para Nature Nanobiotechnology. Bueno, tiene muchísima experiencia en el trabajo como editora. Y luego, bueno, estamos el resto de los editores también, como Claudio, Emily, François, Julie, que es la última incorporación, y yo. Y cada uno trabaja o cubre unas áreas determinadas, ¿no? Dentro de la microbiología. Entonces, Claudio, por ejemplo, se ocupa más de la parte de CRISPR, de ARCAE, de fisiología bacteriana, fagos. Emily, toda la parte de microbioma y microbiología ambiental. François cubre la parte de micología, parasitología, me ayuda un poco también con la parte de patogenómica, y yo, bueno, trabajo más que nada con patogénesis bacteriana, resistencia a antibióticos y también un poco de epidemiología y patogenómica. Y Julie, que también se incorporó el año pasado, es toda la parte, ella se encarga de todo lo que es virología y vacunas, así que ahora está full con el coronavirus. Y bueno, nada, eso, es un grupo de gente, la verdad, genial, bueno, es bastante diverso, hay hombres, mujeres, somos todos de un lugar distinto del mundo. Claudio es portugués, Emily y Susan son inglesas, François es alemán y Julie también es de Alemania, así que bueno, la verdad que esa diversidad, no solo en esta revista, sino en general, está bastante buena, la verdad. El trabajo, bueno, del día a día, ¿no? Entonces, o qué es lo que hacemos como editores. Bueno, la parte más gruesa del trabajo es evaluar los manuscritos, ¿no? que recibimos. Entonces, ya sea que sean las new submissions o aquellas submissions que vuelven de revisión, ¿no? o que necesitan ser mandadas a revisores, y bueno, todo se hace discutiendo los artículos con el resto del equipo, ¿no?
sobre todo si uno no está seguro está en duda de qué decisión tomar, obviamente que ahí lo primero que se hace es consultar al resto del equipo y discutirlo entre todos. Luego, otra parte del trabajo es manejar todo el proceso de revisión por pares, de peer reviewing, lo cual implica obviamente invitar a los referees, leer los reports que vuelven de los revisores, elaborar una carta para el autor, resaltando, bueno, los puntos a favor o en contra del artículo, qué es lo que tendrían que hacer, etcétera. Y bueno, manejar un poco todo ese proceso, ¿no? Eso es como lo más grueso. Luego también está la parte de comisionar contenido como reviews, como news and views, perspective, comments. Eso también, sobre todo ahora, lleva bastante más trabajo del que parece, porque bueno, tenés que mirar los tópicos que son de interés hoy en día, contactar con gente que tenga mucha experiencia en ese ámbito, que esté disponible para poder escribir una revisión, por ejemplo, y bueno, requiere también mucha investigación detrás. Luego otra parte del trabajo es, bueno, hacer un poco de networking, ¿no? Con los científicos. Por lo general eso abarca ir a conferencias, entre 4 a 6 al año, que ahora obviamente es todo virtual, pero bueno, aún así, asistir a distintas conferencias o ir a visitar laboratorios, para, bueno, ver un poco qué investigación están llevando a cabo los distintos científicos en distintas partes del mundo, y bueno, establecer un poco una relación, ¿no? Editor-autor. Y luego está todas las otras tareas que también van sumando a lo que ya comenté, ¿no? Por ejemplo, redes sociales. Nosotros en la revista tenemos un Twitter, y entonces a través del Twitter intentamos, o sea, difundimos todos los artículos que se van publicando. Y bueno, vamos compartiendo también artículos de otras revistas o de otros publishers inclusive, que son interesantes y relevantes para la microbiología. Luego, bueno, se pueden también encarar proyectos más específicos, especiales, como por ejemplo hacer un issue que sea focalizado en un tema en concreto, ¿no? Por ejemplo, no sé, resistencia a antibiótico. Y luego también está la posibilidad como editores de participar y dar masterclasses. Yo participé en una de estas masterclasses allá por mayo. Este año era la primera vez que lo hacía, y básicamente estas masterclasses lo que consisten es una serie de webinars de 3 días que se da en conjunto con otro editor, y básicamente es enseñar o dar un poco de guía sobre cuál es la mejor forma de escribir un artículo, por qué el abstract y el título son importantes, qué es lo mejor, claro, cuáles serían los errores que no habría que cometer a la hora de escribir un artículo, cómo manejar el proceso de peer reviewing desde el punto de vista, ¿no? del científico, ¿no? Bueno, es interesante, la verdad. Y bueno, más allá de todas esas tareas que les acabo de comentar, que son, bueno, un poco así a nivel general lo que en el día a día hacemos como editores, acá les presento una diapositiva con un poco una estructura de cómo sería un día típico, pero en realidad no tiene por qué ser exactamente así, ¿no? Esto es un poco general. Yo a veces hay días que me organizo totalmente distinto, y hay días que, bueno, que más o menos me organizo así, pero para que tengan una idea más o menos, ¿no? Yo arranco el día revisando los mails, obviamente, para ver si, bueno, qué sé yo, si recibí algún mail en concreto de algún autor, o si surgió alguna reunión para ese día o para la semana, en fin, un poco revisar los emails. Luego, por lo general, suelo destinar a la mañana un tiempito para dedicarme a buscar revisores e invitarlos para que revisen un artículo en concreto, ¿no? que tenga para mandar a revisores.
Le dedico más o menos entre 1 hora, hora y media o 2, dependiendo de si estoy más o menos familiarizada con el expertise que se necesita. Si no, bueno, obviamente uno pregunta al resto de los compañeros, y también esto requiere de bastante research, porque tenés que buscar a alguien de distintas maneras, ¿no? Hay distintos recursos, pero para que pueda servir como buen revisor, ¿no? Entonces, una vez que ya me quité eso, ya paso a la parte por ahí de evaluar los papers que hayan llegado, ¿no? Las new submissions. Intento hacer entre 2 a 3 al día, hay veces que hago más, que hago 4 o 5, hay veces que puedo hacer 1 con suerte. Todo va a depender de, bueno, si tengo varias reuniones y, bueno, hay otras actividades que requieren ser priorizadas y demás, pero bueno, más o menos entre 2 a 3 al día estaría bien. Luego solemos tener también reuniones con el resto del equipo. Por lo general nosotros nos juntamos los martes o los miércoles para discutir distintos temas. También solemos tener reuniones con el equipo de producción para asegurarnos que todo esté en marcha correctamente con aquellos papers que están a punto de publicarse. Y bueno, más o menos es un poco ese el día a día, ¿no? Después suelo dejar para el último el tema de las redes sociales, si se ha puesto online en la página de la revista alguno de los artículos, entonces se comparten en Twitter para darle difusión con el hashtag correspondiente o arrobando, ¿no? al laboratorio que hizo el trabajo o a la institución. Y bueno, y después sí, me dedico un poco si tengo tiempo, a alguno de los otros proyectos, ¿no? Y durante el día siempre ir revisando los mails por si surge algo que requiera más prioridad. Y bueno, a la hora de evaluar un artículo, ustedes se preguntarán, bueno, cómo lo hacemos, ¿no? ¿Qué tenemos en cuenta los editores y qué es lo que miramos? La pregunta que uno se hace, ¿no? Como editor es bueno, cuán relevante, cuán interesante, ¿no? Va a ser este artículo, este trabajo para la audiencia de la revista, ¿no? Primero, si entra dentro del scope de la revista, eso es importante, fundamental. Si es que sí, genial. Entonces, ¿cuál es el nivel de avance conceptual, ¿no? Con respecto a bibliografía previa? ¿Es considerable o es simplemente más incremental? Y si es un avance más que nada conceptual o es más que nada un avance técnico, ¿no? Que tiene que ver con la técnica o con la metodología empleada. Va a ser importante el trabajo para un amplio, o sea, para toda la audiencia dentro de la microbiología, o solo para un campo muy específico que se dedica específicamente a tal cosa, ¿no? Eso también es muy importante, porque tiene que ser de interés para para una audiencia amplia. ¿Cuál es más o menos el nivel de experimentación, ¿no? O sea, cuál es el nivel técnico de los experimentos, si esos experimentos y los datos que se presentan sostienen bien las conclusiones, ¿no? Luego el nivel de mecanismo que el trabajo presenta, y la significancia biológica, ¿no? También obviamente estas cosas dependen un poco del área, ¿no? Pero en las áreas que yo manejo, estos 2 puntos son bastante importantes, por ejemplo. Entonces nosotros como editores nos fijamos en eso, en cuán sólido es un trabajo, desde el punto de vista del advance que presenta y ¿no? de la importancia y del detalle. Y después está el rol de los referees, que ellos son los que van a indagar un poco más si realmente a nivel técnico, experimental, el trabajo es realmente tan bueno como dice ser, por así decirlo, ¿no? Si hace falta más evidencias para avalar las conclusiones que se presentan, si faltan controles, todo ese tipo de cosas, ¿no?
una tarea, la verdad que a veces uno se enfrenta con decisiones difíciles porque por lo general todos los artículos que uno lee son buenos, son interesantes y, ¿no? y presentan algún avance y, ¿no? relevante para el campo de la microbiología, ¿no? Pero bueno, lamentablemente tenemos que tomar esas decisiones que no son siempre fáciles. Y lo que intentamos con el equipo es siempre ser los más objetivos y justos posible. A veces hay autores que se enojan o que no lo entienden o que también uno al haber estado de ese otro lado es totalmente entendible, ¿no? Pero bueno, es como un poco el trabajo que uno tiene que hacer. Y bueno, siempre, como ya dije, lo tomamos por lo general en conjunto entre todos. Si bien uno tiene un nivel de independencia como editor, por lo general siempre discutimos o nos consultamos unos con otros, ¿no? Hay mucho trabajo en equipo detrás de la revista. Y bueno, acá un poco para terminar y ir terminando, ¿por qué hago este trabajo? Yo creo que tiene muchas ventajas. Una de las ventajas es que es un trabajo un poco más estable que el trabajo en ciencia, ¿no? En investigación académica. Eh, Permite una bastante flexibilidad de horario, sobre todo ahora que uno puede trabajar desde casa o desde cualquier otro lugar de manera remota. La verdad que el grupo humano, ¿no? La gente con la que trabajo son gente genial, entonces a nivel de equipo también buenísimo. Y es muy estimulante intelectualmente, que eso puede ser una ventaja y a veces es como un poco... o sea, está buenísimo, pero es cansador porque uno tiene que estar concentrado todo el tiempo. Pero bueno, es muy copado poder leer de cosas tan distintas, ¿no? Y de poder leer ciencia que es buenísima, ¿no? Y aprender cosas nuevas, porque uno aprende todos los días. Y bueno, si las cosas estuvieran en época normal, no de coronavirus, uno podría viajar a las conferencias alrededor del mundo, a distintos lugares, podría moverse mucho más, a ver distintos laboratorios y bueno, interaccionar más con la gente, ¿no? Que eso se pierde un poco ahora al ser todo virtual, pero bueno, la verdad que nada, eso sería una gran ventaja, así que esperemos que vuelva pronto. Y como alguno de los contras, la carga de trabajo es constante y es bastante alta, también varía de acuerdo a la época, pero por lo general es bastante intenso. Tenemos varias deadlines con las que hay que cumplir, más que nada con la gente de producción también, entonces a veces eso puede ser un poco estresante. Y bueno, es un trabajo en el que uno al final está con la computadora y está sentado la mayor parte del día. Y ahora que uno trabaja desde casa, también perdés un poco eso de irte a tomar un café con tus colegas, entonces, bueno, puede resultar un poco sedentario, ¿no? Esas son como para mí las mayores contras. Después esto también varía de acuerdo a cada uno. Capaz que si le preguntan a uno de mis compañeros o compañeras les dice otra cosa, ¿no? Pero bueno, esa es un poco en mi experiencia. Y como consejos para aquellos que les interese, bueno, la carrera editorial o se lo estén planteando y que no saben por ahí cómo hacer y demás, bueno, el background que ustedes tengan como PhD o como postdoc es súper importante y va a ser lo que les va a determinar, digamos, la posibilidad para trabajar como editores, porque es como la base, ¿no? Después, obviamente, que si ustedes tienen cursos hechos sobre academical writing o editing, o si ya han trabajado previamente en algo parecido, es un plus, pero lo más importante es la parte bueno, científica, ¿no? La producción científica que tengan. Además, durante el doctorado, el postdoc, uno para escribir los artículos y la tesis ya ha estado un poco practicando estas skills, ¿no? De escribir y editar, discutir, leer, entonces, bueno, eso también cuenta.
Mantenerse un poco, otro tip es eso, mantener un poco el interés para la disciplina a la cual, ¿no? En la cual quieran trabajar como editores, mantenerlo ahí vivo y leer y ver qué es lo último que se ha publicado, ¿no? Porque eso también, si optan para un trabajo de este tipo, en la entrevista posiblemente les vayan a preguntar este tipo de cosas. Y bueno, saber en qué consiste el trabajo, ¿no? Entonces, hablar con gente que trabaja en este campo, que se dedica a ser editor o editora, ver un poco en qué revista, ¿no? Investigar en qué revista les gustaría, ¿no? Potencialmente trabajar y en qué puesto, porque claro, hay puestos como editor, pero también como copy editor o sí, como commissioning editor por ejemplo, en las Nature Reviews, journals, que es un trabajo bastante distinto al que hacemos, por ejemplo, en Nature Microbiology, o como editores de arte, ¿no? También se han hecho visualización científica. Y después, obviamente, ya les dije, ¿no? Hablar con editores, si se topan con algún editor en alguna conferencia o en alguno de estos seminarios, por ejemplo, hagan preguntas, conéctense, ¿no? Y nada, investiguen un poco en qué consiste el trabajo. Y después, bueno, chusmear los trabajos que se están ofreciendo como editores, ¿no? En distintos portales de búsqueda de trabajo o directamente en la página de la revista. Y bueno, por último, si tienen ganas de hacer algún curso, máster o especialización en comunicación de la ciencia, también va a sumar, obviamente. Así que eso es un poco todo. Y si quieren, bueno, ya pasamos a las preguntas y respuestas, si les parece. Bueno, mil gracias, Agustina, re lindo, realmente me parece que es un contenido que uno no está habituado a escuchar de parte justamente de los editores, así que está muy bueno saber en qué consiste el trabajo, cómo se desarrolla y desde el punto de vista de la edición. Invitamos a todos a que puedan hacerle entonces preguntas, anotándose en el chat, así podemos ir en orden. Tenemos una primera pregunta, bueno, de Fernando Sonsini. Fernando, si querés abrir tu micrófono e ir haciendo la pregunta, Agustina. Solo para romper el hielo, Agustina, ya que estamos, ¿Sí? vos explicaste la importancia del título y del abstract para la evaluación. Supongo que para vos, como editora, como para poder analizar cuál es el scope del paper, te basás mucho en eso. ¿Cuán importante es la letter to the editor? Es importante también, sí. Pero ahí también depende de acuerdo al editor, porque hay editores que, por ejemplo, se saltean la cover letter y empiezan por el artículo. Empiezan por el artículo y luego se leen la cover letter, ¿no? Yo por lo general siempre empiezo por la cover letter como para tener una idea general y a ver qué me cuenta el autor, ¿no? De por qué su trabajo es, según él o ella, tan importante, y después ya paso al full paper, ¿no? Pero sí, es importante. Yo creo que lo mejor para una buena cover letter es ser concreto, ¿no? Específico, porque por ahí hay cover letters que son de 2 páginas con interlineado simple. Entonces, es como, no, o sea, es casi preferible algo sencillo, ni siquiera tan extenso, pero que claramente exprese, ¿no? Cuál es, ¿no? La relevancia del estudio. Si hay alguna técnica nueva, bueno, darle, ¿no? Resaltar eso. Si hay un nuevo descubrimiento, especificar bien por qué es nuevo comparado a lo que ya se sabía, ¿no? Pero que no sea tan extenso tampoco, porque para eso ya está el artículo, ¿no? Sí, yo te hago esta pregunta porque, bueno, a lo largo de mi carrera me he topado con colegas que tienen algunos que tienen la manía de escribir más o menos una Biblia y otros muy sencillo explicando, que presentan el trabajo y les cuentan el título nada más y solo una breve reseña de por qué lo mandan a esa revista. Bueno, muchísimas gracias, sí. muy buena charla de nuevo, gracias. Me alegro. Gracias a vos.
Sigue Patricia Castellano. ¿Querés abrir tu micrófono, Patricia, o lo leo desde el chat? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, lo había escrito por ahí por si había algún inconveniente en lo que es la transmisión. Me parece muy interesante, Agustina, clarificar que podemos tener, ¿no es cierto?, otra opción dentro de lo que es la ciencia y abocado básicamente a esta parte relevante como es toda la divulgación de lo que hacemos. Y ahora te voy a preguntar como muy frívolamente y como argentina, Sí. ¿qué es lo que vos me puedes comentar sin ser atrevida mi pregunta acerca de la parte económica de este trabajo? Sí, no, está muy bien la pregunta, es importante, ¿no? El sueldo y saber lo que uno va a cobrar es, claro, es fundamental, ¿no? A la hora de elegir un trabajo y saber más o menos qué se está pagando en ese trabajo. No te voy a dar un número, pero lo que sí yo creo que, y lo dije en la presentación, creo que el sueldo podría ser mejor y más competitivo por la labor que uno hace, ¿no? Como editor y por la trayectoria que ha tenido que tener, ¿no? Por la que tiene que tener para hacer este trabajo, ¿no? Porque es un trabajo de mucha responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces yo creo, mi opinión personal, podría ser más alto, debería ser más alto, si lo comparo con otros trabajos, ¿no? Por la formación, pero sí, bueno, te comprendo, sí. Por la formación, claro, y todos los requerimientos que vos tenés que cumplimentar como para sentarte ahí y poder ser un juez, básicamente. Claro, sí, es mucha dedicación intelectual, o sea, sí. Si tenés un mal día, sí, entonces, pero bueno, es un trabajo, como ya dije en la presentación, que ofrece una estabilidad que yo, por ejemplo, andaba buscando, entonces tampoco es que está mal pago en realidad, ¿no? Podría ser mejor, sí, pero para mí está bien ahora mismo y es un trabajo estable. Entiendo, sí, entonces, que por ahí eso es lo que priorizas, entiendo. Y claro, te hago otra que también tiene, discúlpame que te digo esta cosita nada más, que también tiene la posibilidad de ir creciendo, porque yo ahora recién empiezo en este trabajo editorial, ¿no? En esta carrera editorial, pero luego con el paso del tiempo y con la mayor experiencia que uno vaya adquiriendo, podés también ascender a senior o dedicarte a la parte más de management, ¿no es cierto? Ir un poco tomando dentro de la carrera editorial distintos caminos, ¿no? También. Y la paga obviamente aumentará. Claro, por ahí mi pregunta apuntaba a que comparativamente en cuanto al área tuya de la parte de edición y demás, ¿cómo está, digamos, el pago respecto de, por ejemplo, el investigador que todavía hace la mesada, digamos, en lo que podría ser Europa? No te pido que compares Europa a Argentina. Era un poco apuntando a esa la pregunta, la comparación entre dos trabajos en un mismo país, por supuesto, si no, no se podría comparar. Claro. Era un poco ahí donde yo apuntaba que no sé cuán diferentes o cuán parecidos están los sueldos desde un trabajo desde lo editorial o desde un trabajo desde la mesada. Ahí apuntaba un poquito mi pregunta. Bien, perfecto, sí. Eso también depende un poco, depende del país, depende de en dónde estés haciendo laboratorio, ¿no? Como si estás como PhD o si estás ya la categoría, claro. Como la categoría, exacto, y depende del país también, no es lo mismo, por ejemplo, estar de postdoc en Estados Unidos, inclusive depende del estado en el que estés, se puede rendir más o menos el sueldo, por así decirlo, y dentro de Europa igual, ¿no? En España, por ejemplo, los sueldos en general son más bajos, ya sea que estés como PhD, postdoc, ¿no? Comparados, por ejemplo, qué sé yo, Alemania, Suiza o Reino Unido, ¿no es cierto? Pero bueno, yo creo que está bien, o sea, está bien el sueldo como editor, depende de lo que uno busque. Ok, gracias. Muy interesante, muchas gracias. De nada. Claudio. Gracias, Agustina. La verdad, súper interesante. Está muy bueno conocer desde adentro otro mundo tan relacionado.
La primera pregunta es respecto a la etapa de pre-submission, que quería preguntarte desde el desconocimiento, si es un canal que se usa mucho, si es muy formal o informal, o sea, es vía email, o hay un formato para hacer esa pre-submission y tener una respuesta rápida de si conviene o no conviene mandar el paper, digamos. Claro. Sí, hay distintas vías. Nosotros por lo general recibimos bastantes pre-submissions. A veces los autores, si ya te conocen, ¿no? Y si vos ya los conocés, te mandan directamente un mail y te dicen, che, mira, tengo este paper que se está armando, les interesaría, y a veces van directamente a través de la página, ¿no? del sistema, y nos llega a nosotros a través del sistema, ¿no? La pre-submission. Ah, ok, el sistema manera, tiene claro, una opción de pre-submission. Bien. Claro, exacto. Que igual si a mí me contacta alguien por email para hacerme ¿no? Sí, el tanteo. Claro, siempre tiene que pasar de cualquier manera a través del sistema, así que después nosotros subimos el mail al sistema. Pero sí, la verdad que se usa bastante, y como tienen prioridad esta pre-submission justamente para darle una respuesta rápida al autor, intentamos no tardar más de 3 días. Bien. Como mucho, ya darle una respuesta. Sí. Y la idea es que en esa pre-submission no hace ni siquiera falta submitir el artículo entero, sino algunos puntos, ¿no? Un resumen, unos bullet points diciendo, bueno, lo importante es esto y esto, hicimos esto y esto, y en base a eso decidimos y ya invitamos para la full submission. Sí, bien. Bueno, esa era una, gracias. La otra por ahí es más delicada, y en realidad quería preguntarte tu opinión, si podés, personal, digamos, no como parte de la compañía, pero digamos, hay una tendencia natural hacia el open access, que además es irremediable, digamos, porque yo creo que, digamos, la democratización, digamos, por un lado estaría muy bien, pero por otro lado el open access desde las editoriales viene con los costos, ¿no? Que son enormes para países como los nuestros, ¿no? Y los presupuestos y las actualidades económicas como los nuestros. Entonces, nada, preguntarte tu visión sobre eso, si vos ves que en algún momento se va a contemplar de una mejor forma las posibilidades reales de acceso a fondos o no, dejando de lado la parte de calidad, ¿no? Que eso para mí es indiscutible. Pero sí lo que es poder, digamos, contemplar costos de open access que realmente sean proporcionales a lo que podemos disponer para hacer buena ciencia con los medios que tenemos. Sí, es buena pregunta, y me la esperaba también, porque bueno, es una pregunta que o sea, también nosotros como editores nos la hemos hecho, ¿no? En base sobre todo a las últimas decisiones a lo largo del último año que tomó la empresa, y dio la empresa en no revista, porque no es lo mismo. Y la verdad que nosotros también, como editores, nos hemos preocupado bastante con respecto a este tema, porque sabemos claramente que los costos son demasiado elevados para mucha gente, para muchos investigadores en países que no pueden acceder fácilmente a esos montos, y hemos intentado expresarlo, ¿no? Un poco más a la parte de más arriba, ¿no? Los que se encargan de tomar esas decisiones, que obviamente no somos nosotros, y de momento la verdad que, bueno, hay un poco de silencio al respecto, en el sentido de que, bueno, supuestamente se va a evaluar, pero de momento esos son los costos que hay, y ya está. Después, cómo vaya evolucionando en el futuro, yo espero, al igual que mis compañeros y que la mayoría de los editores, que se puedan facilitar, ¿no? Formas para que investigadores en países como, sobre todo, como Sudamérica o África o Asia, que están menos representados en estas revistas por razones obvias, puedan tener, ¿no? más acceso, puedan tener, qué sé yo, un descuento, por así llamarlo, o unas tasas menores, ¿no?
realmente esperamos que pase eso. Por el momento, esto es lo que hay, pero no, coincido. Digo que es muy difícil. Hay una cuestión que a ver, justo Nature Microbiology, el grupo, va también de la mano quizá de la categoría, obviamente lograr publicar en semejantes revistas, bueno, es como decir, bueno, vale la pena invertir, por supuesto, pero el punto es que, digamos, la tendencia es a que los costos sean altos, incluso para journals que no son de alta categoría. Entonces, eso realmente está poniendo un sesgo muy importante en la elección de los, más allá de los waivers, porque uno puede pedir un waiver una vez, pero ya 5 veces pero bueno, es todo un tema. Nada, quería escuchar una opinión de alguien dentro de No, yo del opino, sistema. como creo que opinaría cualquier persona, ¿no? Que ha estado, como ya dije, ¿no? Del otro lado, y claro, o sea, ves esos precios y para, como decís vos, ¿no? Revistas muy selectivas como Nature o mucho menos selectivas, ¿no? Y decir, ya, o sea, ¿cómo hago? ¿no? O sea que sí, totalmente entendible. Bueno, pero bueno, no es algo que podamos decir no, nosotros. No. ¿Tenías alguna otra más, Claudio? No, gracias. Bueno, entonces me tomo un tiempito de preguntarte alguna cosa adicional. Agustina, por ahí es interesante saber qué perspectiva tienen las grandes revistas que justamente tienen papers de mucha relevancia en cuanto a dos cosas que hacen al volumen, digamos. Primero, ¿cómo ven esta explosión absoluta de tanta revista que hay por todos lados? O sea, bueno, en el sesgo, particularmente en la especialidad de la microbiología, digamos, haciendo foco en la microbiología, no quiere decir que no pasen absolutamente todos, uno tiene un caudal de información que es algo casi inabarcable, si bien, por supuesto, hay revistas de referencia como son las de ustedes, ¿no? El grupo Nature, que uno dice, bueno, esto vale la pena seguramente abordar la lectura de estas revistas, pero ¿cómo visualizan en el campo editorial, digamos, este aluvión informático tan enorme? Y por el otro lado, preguntarte también sobre el volumen de lectura de cada uno de los papers, es decir, la cantidad de información que implica un paper, una publicación, es como enorme en cuanto al material suplementario. Cada vez el volumen de un artículo para leerlo a fondo, con toda digamos, todos los detalles de materiales y métodos, todas las resultados que convergen en afirmar un determinado modelo, etcétera, desde distintos puntos de vista. Entonces se hacen cosas biofísicas, genéticas, informáticas, etcétera. Es un volumen tan enorme que la exigencia cada vez va subiendo en cuanto a las disponibilidades que uno también tiene que tener como equipamiento, infraestructura, etcétera, para llevar a cabo un paper de esta relevancia. ¿Cómo visualizan ustedes este aumento tan grande del volumen de material que tiene una publicación, ¿no? Más allá de su impacto en sí como descubrimiento o como hallazgo, la cantidad de material que rodea esa publicación. Bueno, ambas cosas. Sí. No, es cierto eso, ¿no? Es terrible, o sea, es terrible en el buen sentido de que, bueno, sí, un artículo a veces tiene millones de técnicas, ¿no? Para avalar lo que está presentando, y por lo general, claro, es un poco, nosotros lo tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? O sea, no es que tenga que tener cuanto más mejor, sino que lo que tenga esté bien hecho y sea bien pensado, ¿no? Creo yo, porque hay artículos que igual no tienen todas las técnicas habidas y por haber, pero tienen menos, pero bien, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, un artículo de patogénesis bacteriana, ¿no? Que es por ahí el área que yo más manejo. Claro, a veces no va a tener desde la parte biofísica hasta la genómica, ¿no? Va a ser un poco más la parte genética, más clásica y modelos animales, ¿no?
pero lo importante es el nivel de detalle en el cual muestre, ¿no? Y describa lo que está queriendo mostrar, ¿no? Después, bueno, hay otros artículos que piden un poco más. También depende de cuando uno lo manda a revisar, ¿no es cierto? Bueno, o sea, al final lo manda a revisar a gente que es experta en el tema, y que a veces piden más cosas, pero bueno, uno también como editor puede ahí un poco manejar la situación en el sentido de ver si eso que el revisor está pidiendo tiene sentido en el contexto del artículo, si es realmente fundamental, o si es descabellado, ¿no? En un periodo de tiempo razonable para que el investigador lo pueda hacer, ¿no? Porque a veces pasa que hay revisores que piden, no, bueno, pero tendrían que hacer el in vivo con estas otras cepas y además hacer esto y lo otro. Y al final uno como editor, cuando lo habla con el resto, ¿no? del equipo, dice, pucha, pero igual para el objetivo de este trabajo no es tan relevante que se haga esto, ¿no? O no le podemos pedir en este momento a los autores que hagan todo este trabajo. Entonces, bueno, creo que un poco depende, ¿no? Del trabajo que uno tenga enfrente, del área, del proceso o en la etapa en la que esté, ¿no? del proceso editorial, ese trabajo. Pero creo que sí, que ha cambiado mucho el tipo de trabajos que uno lee en general ahora a los que leía, por ejemplo, hace 10 años atrás o 15, ¿no? No se piden las mismas cosas, se pide más validación, con más técnicas y con millones de controles, se piden los datos, los source data, los datos crudos inclusive, para que, bueno, para que estén ahí, ¿no? Acompañando el trabajo, y sí, hay más exigencia, pero eso también depende de acuerdo a la revista, obviamente, ¿no? Hay revistas que son menos exigentes en esos aspectos, ¿no? O van a pedir menos cosas, o no sé, va variando un poco, creo. No sé si contesta un poco a tu pregunta, Eleonora. Sí, no sé si privilegian también o recomiendan un artículo un poco más enfocado, más sintético a veces, por el hecho de que hay artículos que son tremendamente abrumadores, digamos, en información. Sí, sí. Es decir, uno antes hojeaba un Nature y te podías leer 3 o 4 artículos en una tarde, ahora resulta que le tenés que... claro, no, ahora... 3 horas al artículo. Sí, sí. Esa no, y son intensos. ¿no? Sí, claro. Bueno, sí, para uno mismo, ¿no? Claro, exacto. Hay más preguntas, así que voy a dejar Pablo Busalmen. ¿Querías hacer una pregunta? Si querés abrir micrófono. Sí, gracias, Eleonora. ¿Qué tal? Buen día para todos. Agustina, te quería preguntar, porque hay un fenómeno que nos ha pasado a nosotros y que me llama muchísimo la atención. De los trabajos, de los mejores que hemos podido hacer, todos han sido inicialmente rechazados en la revista, en revistas de distintos impactos, pero rechazados. Y todos terminaron publicados en la misma revista, luego de una carta de apelación, de pedir un jurado senior, de pedir un Court of Appeal o cosas por el estilo. Eso a mí me da la impresión de que deriva de que bueno, ustedes como editores se enfrentan a un volumen tan gigante de material y a unas revisiones que a veces serán exhaustivas, otras veces serán puntuales, serán precisas, poco precisas, que puede hacer que la decisión que ustedes toman no sea tan clara, digamos. Entonces, te quería preguntar al respecto, ¿cuál es tu experiencia? Porque ya te digo, me llama mucho la atención, y ya casi que cuando mandamos un artículo a publicar estamos esperando que lo rechacen para hacer la apelación. Y eso no está bueno, pero bueno, es lo que nos pasa regularmente. Otras veces nos han rechazado, hemos tenido que buscar alguna otra revista, por supuesto, pero ya te digo, es muy frecuente que eso nos pase, y bueno, y es como que la sensación es que haciendo la apelación, haciéndole ver al editor por qué los juicios de los colegas han sido no tan profundos o no tan acertados, es como que te sentís
un gran montón de autores o de trabajos para que te presten un poco más de atención. Y bueno, no sé si es esa la sensación que se tiene desde el otro lado. No, está buena la pregunta, gracias. Sí, yo te hablo desde mi experiencia. Bueno, creo que primero y principal, claro, los editores también se pueden equivocar, ¿no es cierto? O sea, a veces nos equivocamos, se nos pasan algunas cosas por alto, es normal, puede pasar, ¿no? Pero bueno, en general, en mi experiencia, así como hay revistas que por ahí a la hora de rechazar un artículo pre-review, ¿no es cierto?, que no haya pasado por revisión, pongamos el ejemplo. En la carta hay muchas revistas y muchos editores que no especifican los motivos o dan un motivo general. Bueno, no es apto para la revista. En Nature Microbiology, por lo general, damos razones. Especificamos, bueno, no, lo rechazamos, bueno, creemos que no es apto para la revista por tal y tal motivo, porque igual la physiological relevance no es suficiente, o el nivel mecanístico tampoco, o no es lo suficientemente novedoso comparado a, no sé, a bibliografía previa que ya mostró tal y tal cosa. O sea, intentamos ser bien específicos y dar razones concretas, ¿no?, a los autores de por qué estamos rechazando y por qué estamos tomando esa decisión, ¿no? Obviamente, ¿qué pasa, no? Lo que decís vos de que hay gente que decide enviarte un appeal. En ese caso se vuelve a reevaluar, nosotros lo discutimos y sí o sí pasa por la editora jefa, sí o sí, esos appeals, y ahí volvemos a ver, ok, ¿cuáles son los fundamentos que presenta este autor para decir que reconsideremos su trabajo? No sé, pueden ser que el autor diga, qué sé yo, no, pero este paper previo en realidad mostraba tal cosa, pero nosotros mostramos tal otra, en fin, evaluamos un poco las razones que presenta el autor, y si creemos que son realmente suficientes y válidas como para revertir la decisión original, entonces, bueno, vamos por un appeal yes. Si vemos que igual no, y que lo que, digamos, nosotros ya habíamos visto estaba más que claro al inicio, entonces no. Pero por lo general en la revista no solemos decir mucho que sí a los appeals. Tienen que ser bien fundamentados, porque nosotros ya damos razones bastante claras de por qué lo estamos rechazando. Entonces hay gente que manda un appeal para ver si hay suerte, y hay gente que no, que realmente explica claramente. Y entonces uno dice, pucha, bueno, se nos pasó esto, bien, entonces sí lo reconsideramos, ¿no? Y lo mismo pasa cuando hay submissions que son post-review. Ahí tal vez... ahí también, ¿no? Eso sí que solemos reconsiderarlo un poco más, porque el autor ya presenta un plan de revisión o vuelve, ¿no?, appeal, hace un appeal con el paper ya revisado, ¿no?, con una revision en base a los comentarios iniciales de los revisores. Pero ahí también, o sea, volvemos a evaluar todo y vemos si la revision que ellos presentan es suficiente. Entonces, ok, te lo volvemos a reconsiderar y lo volvemos a mandar. Todo lo que pidieron los revisores, qué sé yo, de 5 controles faltan 3, y en ese caso, y no está el in vivo, entonces igual no. ¿Me explico? Depende, calculo un poco de la revista, pero nosotros intentamos ser muy claros cuando rechazamos algo, conectado con para eso, luego no tener un flujo de appeal que sea... Conectado con eso, como editora, ¿te resulta mejor que cuando el autor te dice, no, mira, no estoy de acuerdo con las revisiones? Estamos hablando de post-revisión, ¿no? El pre-submission es otra cosa, pero sí. Revisión es bastante frecuente que en temas que son así muy interdisciplinarios haya objeciones de autores de la biología, por ejemplo, sobre los aspectos físicos, o de los físicos sobre los aspectos biológicos. Entonces es muy común que se cometan errores en las revisiones. Resulta mejor que cuando el autor te dice, no, mira, no estoy de acuerdo con las revisiones por tal y tal cosa, te envíe ya el trabajo corregido y las observaciones hechas,
o que te lo diga y vos digas, bueno, mándamelo. Porque es una duda que muy frecuentemente se nos presenta. Y si hacemos toda la revisión, que es un trabajo exhaustivo y con agregados de referencias, incluso hasta con agregados de datos que por ahí no los habías incluido porque parecía que no eran necesarios, muchas veces se presenta esa disquisición de decir, bueno, ¿hacemos todo eso y le preguntamos, o le preguntamos y si nos da lugar lo hacemos? Yo creo que siempre es mejor preguntar, por ejemplo, antes de hacer. Me parece que está muy bueno eso de contactar con el editor y charlar, ¿no? Y nosotros lo hemos hecho, a veces no rechazamos, no porque no nos guste el trabajo, porque esté mal, sino porque hay tantas cosas que el autor tiene que hacer, que a veces le llevaría un montón de tiempo y decimos, bueno, o sea, lo rechazamos y que el autor decida, pero creo que está bueno que se comuniquen con el editor, no sé, que me llames y me preguntes o me mandes un mail, mira, este es nuestro plan, ¿no? Tenemos pensado hacer esto y esto, ¿podría ser? O sea, y inclusive a veces nosotros hemos hecho esa propuesta, ok, lo rechazamos, pero si vos me mandás un revision plan sin hacer la revision, o sea, un revision plan de lo que tenés pensado hacer para poder address los comments de los reviewers, entonces, ¿no? Lo vamos llevando un poco desde ahí, pero que haya comunicación, eso creo que es lo más importante y que facilita mejor el proceso, sobre todo justamente para ustedes, porque ponerse a revisar y hacer cosas puede llevar muchos meses, entonces, si vos tenés esa comunicación previa con alguien de la revista, para saber un poco por dónde tirar, es mucho mejor, ¿no? Así que yo creo que sí, que eso es lo mejor para hacer. Muchas gracias. Nada. Andrea. Y una pregunta ahí en relación justo porque lo tomo con la confianza de que estamos hablando, entonces por eso creo que estamos todos entre colegas, amigos y me parece que estás contestando incluso con tanta confianza que me animo a hacer un poco en relación a lo que pregunta Juan Pablo. Lo que acabas de terminar de decir, esta cuestión de escriban, llamen, contáctense con el editor. Entonces hay como una suerte de mito generalmente de que los que estamos más alejados, siempre se dice, bueno, en el tercer mundo, no tenemos tanto, bueno, esto es realmente no solamente un placer, sino realmente un lujo tenerte a vos en esta mesa, pero realmente no tenemos esa posibilidad tanto como se puede dar en otros lugares, desde Europa o Estados Unidos, de poder tener ese contacto. Levanto el tubo y pregunto, levanto el tubo y hablo, y le explico. Entonces, eso quería saber, digamos, realmente si ese mito también esa cuestión de la press submission y del filtro que se genera con tanto volumen, uno tiene un poco esa sensación de que nosotros estamos alejados, de que nosotros estamos un poco discriminados, y quería saber cuál era tu sensación en eso, cómo lograr que ese a lo mejor ese límite que se da por distancia, por cultura, por idioma, por conocimiento de que nosotros no podemos con tanta facilidad estar moviéndonos por los congresos y conociéndolos, cómo hacer, y realmente si realmente ese mito de que hay una discriminación un poquito por parte de algunas revistas, de que cuando caen de ciertos laboratorios o cuando caen desde el norte fundamentalmente, son un poquito mejor aceptados, que hay un poco más de, no sé, es muy fuerte la palabra que voy a decir, sospecha, o un poco más de indagación de qué se trata una persona o un laboratorio totalmente desconocido. Sí. Hablándolo con confianza. No, sí, pero está buena la pregunta, porque es algo que nosotros también lo hemos pensado en la revista, ¿no? Y no solo nosotros, sino los editores, hablo a nivel general, ¿no? De las otras revistas también. Porque realmente se ve cuando uno a fin de año hace un poco, ¿no? Mira para atrás, ¿no? Y ve un par de números y de dónde es cada científico del que se publicó, ¿no? De los artículos que se publicaron, claro, uno ve la predominancia, obviamente, de o bien Europa o bien Norteamérica. Eso es así, pero lo hemos hablado mucho porque justamente queremos aumentar la diversidad
geográfica y la diversidad étnica, ¿no? Un poco también a raíz de todo este movimiento que pasó ¿no? de micro-blacking, etc. Entonces, para nosotros es realmente importante, y creo que desde como editores, ¿no? Lo que intentamos hacer es justamente el outreach. Fui a Rosario un poco por ese motivada por eso, ¿no? Para intentar entrar en contacto con gente, con investigadores que a veces, como vos decís, no es que son discriminados a propósito por los editores, sino que quedan un poco rezagados por razones económicas, porque, bueno, los recursos no son los mismos, por lo que sea, ¿no? Entonces nosotros intentamos, ahora que las conferencias, por ejemplo, son virtuales y que gente bueno, por ejemplo, sí, de países de menos recursos puede acceder, no se tiene que pagar el vuelo, la estadía, sino que es pagar, ¿no? La entrada al Congreso, es una buena manera también, ¿no? Para establecer. ¿Se cortó? Tenemos cierto problema de audio, no sé si es generalizado. ¿Ustedes a mí me escuchan bien? Sí, a vos sí, pero Agustina se cortó, me parece. Agustina, tenemos problemas de escucharte. A lo mejor, no sé si es tu conexión, aparentemente podría ser, y ¿nos estás escuchando? O si apagás a lo mejor Uy, se fue. Es que se había congelado. Sí. Yo decía, a lo mejor se apaga el video. Quizás salió a propósito para volver, ¿eh? Sí. Esperamos unos minutos, o un segundo. A ver. A ver si recibo por casualidad un mail de ella, pero no creo. Ahí está conectándose, mira, Agustina. Ah, bueno, buenísimo. Ah, no. Perdón, se me cayó la comunicación. Bueno, genial. Volví. No sabíamos si te ibas a reconectar o no. Bueno. Sí, la última partecita de lo que estabas diciendo quedó congelada, así que... no, eso, que al final, no, o sea, nosotros intentamos hacer, sobre todo ahora y este último tiempo, incrementar un poco la diversidad, ¿no? de los investigadores que mandan los artículos y qué manera hacer networking. Entonces, en las conferencias, eso es lo que estaba diciendo, ahora que son virtuales, hay un poco más de asistencia de gente de esos países, ¿no? Que a veces, si no, se tienen que pagar el vuelo, la estadía, etcétera. Entonces, ahí es una muy buena oportunidad. No, debe tener mala Seguimos conexión. Teniendo problemas para escucharte. A lo mejor que voy a conferencias como editora. Anulando el video, Agustina. Si anulás el video, aunque no te bueno, veamos, prueba te no el video. A lo mejor mejora un poquito. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Bueno, genial. ¿Qué estaba diciendo? Eso, que, o sea, por parte de ustedes también, ¿no? Que no tengan, digamos, pudor a la hora de comunicarse con un editor, porque me ha pasado de estar en conferencias y que, bueno, que la gente como que le dé cosa, ¿no? Acercarse a uno o hablar a uno, y por lo general tengo que ser yo la que va y que, che, ¿querés que...? Todo virtual, ¿no? Porque mi experiencia como editora ha sido virtual hasta ahora en conferencias, pero siempre me ha tocado a mí, bueno, o hablarle a alguien por el póster o después de la charla. Entonces, bueno, a veces si ustedes ven que en algún congreso hay algún editor de alguna revista a la que les interesaría mandar algún trabajo, me parece que está genial acercarse a ese editor o editora y preguntarle, ¿no? Y, che, mira, tengo este trabajo, ¿te parecería que te cuente un poco de qué es lo que hacemos en el laboratorio? Creo que es un ida y vuelta, de perderle un poco el miedo y la discriminación o autodiscriminación, por decirlo de alguna manera, ¿no? De que a veces uno tiene o cree que se le impone, ¿no? Me parece eso, que hay que intentar
intentar vencer, pero bueno, es una realidad, o sea, en eso no hay que negarlo, es una realidad. La mayoría de los artículos son de gente de países más pudientes, pero bueno, yo creo que intentamos nosotros trabajar lo que más podemos para que eso no sea así, o se revierta un poco, ¿no? Y también otra manera es, por ejemplo, comisionar lo que le llamamos front half, como reviews o comentarios o perspectivas a gente de otros países, ¿no? No tan típicos. Yo lo estoy haciendo ahora y la verdad que es genial, porque a partir de eso uno empieza a establecer una relación con esa persona, ¿no? Y bueno, y van sabiendo más del trabajo que hace, ellos saben, lo conocen más a uno, entonces eso abre, ¿no? Todo, bueno, no sé, una mayor comunicación y una mejor relación, y ayuda a que haya un poco más de diversidad. No sé si se entiende. No, perfecto, ¿no? Sí, muchas gracias. Quise decir. Y está buenísimo esto que decís vos, es porque por ahí puede ser también mucho de autodiscriminación, el miedo que uno tiene de decir, bueno, yo no tengo esa confianza de... Así que está bueno ese ejercicio también, empezar a ejercitarlo y creo que bueno. Gracias, Agustina, la verdad buenísima la charla. Bueno, creo que ya agotamos las preguntas. Sí, ya me tengo que ir. Agustina, así que te agradecemos un montón que hayas tendido este puente, que verdaderamente, como a través de las preguntas vos ves, lo necesitamos, así que está buenísimo que se abran estas oportunidades y uno se anime un poco más a atender estas interacciones que de repente para nosotros sí son difíciles, Total, o uno le da siempre la sensación que está como cruzando una barrera que no debe, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces el hecho de tener una interacción con los editores más fluida. Así que bueno, te agradecemos muchísimo este contacto con nuestra sociedad, esta oportunidad que nos estás dando. Y te hago una última súper pequeña cuestión, sé que estás súper apurada con el horario, pero generalmente, espero que no se corte. ¿Cuáles son los congresos a los que estás asistiendo habitualmente? ¿Hay congresos sudamericanos en los cuales asistís? La perdimos. Mira, yo ahora voy a... ¿me escuchan? ¿Hola? Sí. ¿Me escuchan? Te escuchamos bien. Oh, qué pena. ¿Sí, me escuchan? ¿Se escucha bien? Genial. Por cuestiones de tiempo también intento elegir un poco de acuerdo al área que yo cubro, entonces estuve asistiendo a algunas Keystones o algunas, bueno, las Gordon Conference, por ejemplo, ya se han pateado al 2022, así que no, y si no, de resistencia a antibióticos, conferencias que tengan que ver un poco con esas áreas, así que... Bien, si no ya te estábamos invitando a nuestro congreso virtual, si es que querías ingresar. Sí, cómo no, mándenme la invitación y yo... Buenísimo. Si me da el tiempo, sí, por supuesto, sí, puedo dar una charla, o inclusive lo que hacen algunas conferencias, igual como idea, que ya lo habrán visto, pero es armar un panel de editores y ahí se generan charlas y discusiones muy copadas, la verdad, relacionado a todo este tema, y así que sí. Teníamos idea de hacerlo, pero bueno, si puedo, claro. Si podés, en todo caso, en algún espacio, te lo proponemos. Vamos a estar atentos a eso. Dale. Bueno, muchísimas gracias, Agustina, nuevamente, y bueno, y a todos los asistentes por siempre acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes, y cualquier duda que tengan o lo que sea, bueno, tienen mi correo electrónico, así que me pueden contactar por ahí, no hay ningún problema. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias.